Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar con una nueva unidad. Vamos a ver el comportamiento. Vamos a ver alguna base matemática como para calcular vamos a hacer algunos cálculos sobre los gases reales, algunas teorías para poder hacer esos cálculos. Lo mismo vamos a hacer con el petróleo. En este caso, vamos a empezar a calcular las presiones críticas, las temperaturas críticas, para poder determinar cómo se comporta un gas en este caso. En la primera parte vamos a hablar de gases. No sé si se acuerdan, pero vamos a ver como introducción. Habíamos visto este gráfico en clase. Este gráfico representa una curva TBP, ¿está bien? True ball point, o sea, punto verdadero de ebullición. Este gráfico lo que me representa es: se agarra una muestra de petróleo, sea cual sea. En este caso es un petróleo entre mediano y pesado. ¿Por qué mediano y pesado? Porque fíjense que a partir de acá la mitad, casi la mitad nada más se evapora, en este caso. ¿Está bien? ¿Cómo funciona este análisis? Lo que se hace es, se agarra esa muestra, se la va calentando, se le va subiendo la temperatura de a poco. Lo primero que se evapora en este punto es la nafta. ¿Está bien? Acá hay como 200, 250 grados, que es lo primero que se evapora de esa muestra, digamos, y eso se va recogiendo en distintos recipientes. En este caso, fíjense que a los 250 grados, 200, se evaporó nada más que esta parte. Obviamente, se lo calienta hasta los 250, se mide lo que se evaporó y se dice, bueno, de todo el total se evaporó este porcentaje. Entonces se encuentra este punto. Entonces decimos, bueno, de mi muestra se evaporó un 20, un 15% en nafta. ¿Ven? Se sigue calentando, acá hay unos 300 grados y se hace lo mismo, en este caso 300 grados, y se obtiene queroseno. Entonces, entre los 250 y los 300, esta porción es queroseno, en este caso, digamos. Se sigue calentando y se van a obtener el gasoil. En este caso va a ser entre al 55, cuando se evapore el 55%, esta parte de acá hasta acá, hasta los 400, lo que se va a evaporar va a ser gasoil. Lo que vamos a obtener de esta muestra va a ser gasoil. De esta forma se construye esta curva. En este caso, una vez que se evapora el gasoil, esto está tabulado por tabla, ¿no? Se dice que bueno, el gasoil a los 400, el queroseno a los 300, a los 250, 200 se evaporan las naftas. Todo lo que queda se pueden obtener lubricantes y esto que está acá arriba se llama petróleo residual, que es lo que no se puede evaporar. En una destilería se hace este mismo ensayo, pero a gran escala, digamos. Es una torre donde va ingresando el petróleo. Esta torre está calentándose, pero la torre tiene distintas temperaturas, digamos. En la punta tiene la temperatura de 250, entonces cuando el petróleo pasa por acá, lo primero que se evapora las naftas. Y esas naftas van a algún tanque de almacenamiento. A medida que va cayendo por la torre el petróleo, se evapora el queroseno. Y bueno, acá al fondo de la torre lo único que queda es el petróleo residual, que se le llama. Eso es básicamente lo que se le hace a un petróleo cuando llega a una destilería. Antes de eso se hace en un laboratorio, se le hace un análisis TBP, se le llama, para ver qué porcentaje de componentes voy a obtener, digamos. Obviamente
los mejores petróleos en el, por ejemplo, en el petróleo de no convencional, son curvas que son curvas más de son curvas más de este tipo, digamos. ¿Está bien? Donde lo calentás casi todo y obtenés un montón de nafta, digamos, o queroseno. ¿Está bien? No alcanza a llegar a los 300 grados que se evaporó todo. Eso quiere decir que obtuviste el 100, o entre el 100 y el 80% es nafta de ese petróleo del no convencional. Son petróleos súper livianos, por eso son más caros, porque los componentes, obtener los componentes más livianos, digamos. El petróleo en realidad se aprovecha el 100% de lo que de sus componentes, digamos. A estos más pesados, a esta parte más pesada, se le hace a otro proceso en el cual puedes obtener aceites, y a esto más pesado se le hace otro proceso donde empezás a romper las cadenas, se lo calienta mucho más, y empezás a romper las cadenas de los componentes y empezás a obtener por otro método estos componentes, nafta y queroseno. Además se obtienen los, si no se hacen esos procesos, se obtiene asfalto y fueloil, digamos. Para ver, bueno, ahora me interesaba que supieran o vieran de qué se trata la destilación primaria que se le hace a un petróleo. Bueno, como habíamos dicho, vamos a ver algo de composición del gas. Esta es la composición típica de un gas natural, del gas que viene de un pozo. ¿Bien? Este propano, bueno, viene metano, etano, propano, butano. Estos dos componentes, siempre se juega con estos dos componentes porque, o sea, lo que quiero decir es que con estos dos componentes por lo general se juega entre dejarlo en un gas o en una nafta, digamos. ¿Por qué? Porque estos dos componentes serían los componentes más livianos de la nafta o los componentes más pesados del gas, digamos. ¿Está bien? Dependiendo de la temperatura a la que se trabaje este gas, o a la temperatura y a la presión, estos dos componentes van a pertenecer al gas en forma gaseosa. Una vez que vuelves a bajar la temperatura o la presión, estos se licúan, ¿está bien? Y pasan a estar en fase líquida. Por eso siempre estos dos componentes o están en el gas o están en la nafta, digamos. Por ejemplo, estos dos componentes a las naftas le sube el octanaje. Fíjese que además de los componentes propios del gas, viene una componente, los componentes no deseados del gas, digamos, que son los dióxidos, el ácido, el nitrógeno, el oxígeno y otros gases, digamos. Básicamente que, digamos que este es el porcentaje que viene en el gas de estos componentes. Cuando estos porcentajes suben, básicamente del ácido y del dióxido, ya se le hace un tratamiento especial al gas, ya pasa a ser un gas ácido, que se le llama un gas ácido. Para ver cómo se comporta un gas ideal, como base vamos a tomar la ley de los gases ideales. ¿Está bien? La ley de los gases ideales llega a la conclusión o a la ecuación que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por una constante universal, que es un número fijo, por la temperatura. ¿Cuáles son las suposiciones que se le hacen a los gases ideales?
para usar este modelo, digamos, ¿no? Se supone que el volumen ocupado por cada molécula es nulo, ¿está bien? ¿Eso qué quiere decir? Que la molécula, no hay interacción entre moléculas. Entonces, por eso se le llama gas ideal. O sea, que las moléculas no ocupen volumen quiere decir que no hay una interacción, o no importa el volumen que ocupe cada molécula. Eso quiere decir que no haya interacción entre las moléculas. ¿Está bien? Para que se cumpla este modelo de gas ideal. Que no haya pérdida de energía en los choques de moléculas. Quiere decir que cuando las moléculas chocan, lo que genera a gran escala es la temperatura, el aumento de temperatura de un gas, digamos. Entonces, en este modelo se desprecia esos choques. Y obviamente no es aplicable a grandes presiones, porque cuando la presión empieza a aumentar, esta teoría ya no es tan representativa de un gas. ¿Está bien? Por todas las simplificaciones que se le hace, digamos. Para eso existe el gas, el modelo de los gases reales, digamos, con base en los gases ideales. ¿De qué se trata? A esta misma ecuación se le pone un factor, que es el factor Z, que es el factor de los gases reales, y trata de salvaguardar todas las suposiciones que se hacían acá. ¿Está bien? Y este modelo, hay un montón de modelos para representar el comportamiento de un gas real, digamos, de un gas de un hidrocarburo. Este es el que más se usa. Hay un montón de autores que representan, de acuerdo a la composición que tenga el gas, hay una ecuación parecida a esta que te representa mejor el comportamiento. Pero a grandes rasgos, digamos que esta es la que más se usa. Obviamente, en este modelo el volumen de cada molécula no es despreciable y la interacción entre moléculas tampoco. Eso quiere decir que los choques de esas moléculas contra el recipiente de las paredes sí se tienen en cuenta, la interacción entre moléculas sí se tiene en cuenta, y todo eso, sus posiciones que acá no, que se tenían, y acá sí, todo se resume en este factor. Calculando este factor vas a poder obtener, por ejemplo, la presión real de un gas, porque un gas real a grandes presiones como las que se manejan en la industria de la producción mejor se representa por esta que por esta, digamos. Hay un gran desfasaje si haces un cálculo con esta ecuación a que si lo haces con esta. ¿De qué se trata el factor Z en los gases reales? El factor Z lo que hace es comparar el volumen real sobre el volumen ideal, el volumen calculado con el otro modelo, con el modelo ideal. ¿Está bien? El volumen real, el real, digamos, lo que para poder calcularlo necesitamos el volumen ideal calculado con el modelo anterior y determinar este factor. Primero, para determinar este factor, lo que necesitamos es calcular es la presión pseudocrítica, se le llama, y la temperatura pseudocrítica. ¿Cómo se calculan? Con la presión a la cual está el sistema, a la cual está el gas, sobre la presión crítica de ese gas. Lo mismo, la temperatura pseudocrítica se calcula como la temperatura a la cual está ese gas sobre la temperatura crítica de ese gas. Acuérdense cuando hablamos de las presiones críticas, temperatura crítica, cada componente de un gas tiene por tabla su presión crítica y su temperatura crítica. En este caso, como estamos hablando de un gas natural y tiene varios componentes dentro de ese gas,
lo que se hace para calcular la presión crítica es hacer la suma de la presión crítica de cada componente por su porcentaje dentro de la mezcla, digamos. Lo mismo con la temperatura. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo más claro. Para calcular la temperatura crítica se hace lo mismo, se hace temperatura crítica del componente por su porcentaje que ocupa dentro de la mezcla y se lo suman a todos los componentes. De esa forma calculo la temperatura pseudocrítica y la presión pseudocrítica. ¿Para qué? Para poder determinar el valor de Z. ¿Cómo determino el valor de Z? En este caso lo puedo determinar con un gráfico. ¿Está bien? Ya habiendo determinado las presiones críticas, las temperaturas críticas total de la mezcla, teniendo la presión del sistema y la temperatura del sistema, puedo calcular y determinar la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida. Con estos dos parámetros me meto a este gráfico, presión pseudo reducida. Estas son las curvas de temperatura pseudo reducida. Arranco con una presión pseudo reducida determinada, choco con la curva y obtengo el Z en este. Ahí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, determinar el factor Z para el gas natural compuesto por metano en un 91% y etano en un 9%. Este gas natural está a una temperatura de 187 grados Fahrenheit y 2337 PSI de presión. Fíjense que acá no tenemos en cuenta los componentes, los otros componentes que vienen en un gas natural, digamos. Esto vendría a ser un gas natural seco porque no tiene componentes livianos y un gas seco puro porque no tiene componentes como el dióxido, como el hidrógeno, como el oxígeno, como lo hemos visto anteriormente. Bueno, ¿cómo hacemos este cálculo? Por tabla tenemos la temperatura crítica del metano, la del etano. En este caso está en grados Fahrenheit y en grados Rankine. ¿Está bien? La composición, fíjense que era el 91%, o sea, ocupa el 0,9% de la composición total. Para calcular la presión crítica de la mezcla, acuérdense que hacemos la suma de la composición por la presión crítica. En este caso va a ser 0,91, perdón, por la temperatura crítica, grados Rankine, más 0,09 por la temperatura crítica del etano. Se hace la suma y obtengo la temperatura crítica de la mezcla. En este caso son 361 grados Rankine. Lo mismo se hace con la presión. Se hace la composición por la presión crítica más composición con presión crítica. ¿Está bien? En este caso da el 670,01 PSI. Se calculan la presión y la temperatura pseudo reducidas. Acuérdense que la presión del sistema en este caso es 2337 PSI dividido la presión crítica de la mezcla, en este caso es 670,01, y me da que la presión pseudo reducida es 3,49. Estos son solo parámetros, estos números en realidad no te dicen nada de la mezcla, sino que te sirven para buscar en un gráfico, nada más que para eso. Lo mismo con la temperatura del sistema en grados Rankine, acá están en Fahrenheit, acá lo pasamos a grados Rankine. La temperatura del sistema son 500, 600 y pico, dividido la temperatura crítica de la mezcla, que la calculamos acá y da 1,79. Vamos al gráfico, presión pseudo reducida, 3,49 por acá, y la hacemos chocar con la curva de temperatura pseudo reducida, que es 1,79. No sé si se ve no sé si se ve bien ahí, pero esta curva es la de 1,8. Bueno, un poco antes, choco en esa curva y vamos al eje del factor Z, y en este caso el factor Z es 0,886.
Esa es la forma de determinar el factor Z en un gas real. Es así de sencillo. Con la obtención de este factor Z, yo podría determinar el verdadero volumen que ocupa el gas. A ver si volvemos para atrás. ¿Está bien? Yo puedo calcular el volumen ideal sin tener en cuenta ese factor, solo con la cantidad de moles, la constante universal, la temperatura del sistema y la presión, que es como dato. Teniendo este valor, o sea, voy a poder calcular el volumen real. Teniendo el factor Z, que lo determiné gráficamente, puedo obtener el volumen real que ocupa ese gas. ¿Está bien? Gracias a este modelo. ¿Qué pasa? Que siempre en los gases reales hay componentes, que son los componentes no deseados, que le cambian el comportamiento al gas real, digamos. Y los más influyentes en este caso son el H2S y el CO2, ¿no? Siempre depende de la composición, ¿sí? En qué composición están dentro del gas. Por encima de un 5% de estos componentes, si hay más de un 5%, ya mi gas ya pasa a ser un gas agrio, digamos. Por eso se le llama gases agrios. Y cuando se trata de gases agrios, cuando la composición de estos dos gases es influyente en el comportamiento, existen dos teorías básicas para poder calcular el valor de Z, pero teniendo en cuenta estos dos componentes. Uno se identifica con el valor con el nombre de este autor, Wojciech-Hasis, y el otro es el Kobayashi-Barra-Ukar. Los dos de alguna forma llegan a la misma conclusión, o los dos sirven para lo mismo, es calcular el Z, el factor Z, el factor de compresibilidad, el factor de un gas real, cuando tienen estos componentes en la mezcla. Este autor lo que hace es saca la temperatura pseudo reducida, o sea, ellos determinan las temperatura y presión pseudo reducida corregida, por eso se las distingue con este tilde. En el caso de este autor, la temperatura pseudo reducida, la temperatura a la cual necesitas para entrar en el gráfico y calcular el valor Z, que se calcula de la forma anterior, como estuvimos viendo en el ejemplo, le resta el factor E, digamos. Y a la presión pseudo reducida corregida, hace un cálculo parecido teniendo en cuenta, en este caso, las composiciones de estos dos componentes. Este factor E, que está en los dos cálculos, se calcula de esta forma: 120 por A a la 0,9 asa, que es de la composición del H2S más la composición del CO2. Básicamente es eso. Se calcula el E y se determina la pseudo reducida, y en este caso se determina la presión pseudo reducida corregida teniendo este factor también. Este es un poco más simple, este método, para calcular la temperatura pseudo reducida corregida. Hace la temperatura pseudo reducida calculada anteriormente menos 80 por la composición del CO2 más 130 por la composición del H2S menos 250 por la composición del nitrógeno, en el caso que haya nitrógeno. Si en mi composición no hay nitrógeno, este factor no influye, ¿no? Y lo mismo se hace con la presión pseudo reducida. O sea, este autor tiene en cuenta en una mezcla donde haya nitrógeno también. La presión pseudo reducida corregida es la presión pseudo reducida calculada anteriormente en el cálculo del ejemplo, más 440 por la composición del CO2
más 600 por la composición del H2S. Con estos dos parámetros corregidos entramos al gráfico y determinamos el Z. O sea, estos dos autores lo que hablan o corrigen, le hacen una nueva corrección al gas real teniendo en cuenta los componentes no habituales o componentes que le cambian el comportamiento a un gas, y lo tienen en cuenta en el cálculo del Z. Bueno, todo esto fue la introducción de esta unidad. En este caso más adelante vamos a seguir hablando sobre los efectos de estos componentes en el comportamiento, y vamos a seguir hablando del petróleo y cómo calculamos hacemos lo mismo pero con el petróleo. Nos vemos.